anuncia, extiende su mano, su gracia para que usted pueda encontrarse con el Señor y su vida sea transformada. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, unos versículos muy conocidos de la palabra del Señor. Cuando todo lo encuentren me confirman con un amén. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos todos en este momento en el nombre del Señor Jesús. Y gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos permite de compartir su palabra. Amén. Es la palabra del Señor. Y quisiera en esta hora compartir con ustedes y traer a reflexión de cada uno de los que están aquí y de las personas en especial, ¿no? Aunque el mensaje de Dios es para todos. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Amén. Entonces esa palabra de Dios es también para nosotros los que hemos creído en Él, y también para las personas que están aquí, que nos acompañan. Entonces es esa palabra que discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón, nos descubre delante de Dios, muestra nuestra condición para con Él y nos hace entonces decidir si creer para salvación o si no creer para condenación. Amén. Entonces quisiera compartir con ustedes lo que es la gracia de Dios. ¿Qué es eso de la gracia de Dios? Yo sé que muchos lo hemos tenido, lo hemos escuchado, de la gracia de Dios. Y en palabras sencillas, la gracia de Dios es ese regalo inmerecido de Dios para con los hombres. Es ese favor de Dios para con el pecador. Es esa bondad de Dios expresada para con todos los hombres en esa condición de separados de la presencia de Dios, de no tener relación con Dios, en esa condición espiritual que dice la palabra del Señor, muertos en delitos y pecados. Pero aún en esa condición, esa gracia de Dios, ese regalo de Dios para con el hombre, para trasladarlo de esa condición en que se encuentra y pasarlo a una condición mejor, para pasarlo al reino de Dios, trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Nosotros los que estamos aquí hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Él nos ha rescatado de esa condición y nos ha colocado en otra posición por haber creído a esa gracia de Dios. Porque no son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, y en nuestras condiciones humanas no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios y separados de una relación con Dios. Muertos espiritualmente, destinados a la condenación, según lo dice la palabra de Dios. Pero un día Dios tomó forma de hombre y murió en la cruz del Calvario. Amén. Por gracia nos salvó. No que lo merecíamos, pero Él no le importó, sino que se despojó y se hizo uno como nosotros y fue y cargó nuestro pecado y nos dio salvación por gracia. Amén. Entonces, qué hermoso entender lo que es la gracia de Dios para poder tomar una decisión, si aceptar a Jesucristo o no aceptarlo.
porque es cuestión de decisión. Por eso dice aquí, para el que cree. El que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Y dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que es 100% responsabilidad de aquel que escucha el propósito de Dios y escucha esa gracia de Dios, ese favor de Dios para con él, y decide entonces no creer. Así que no son la cantidad de pecados o la multitud de cosas malas que el hombre puede hacer. El hombre se condena por no creer en Jesucristo como Salvador. Amén. Pero en esta noche hay una hermosa oportunidad para que tú puedas decidir correctamente aceptar al Señor Jesús en tu vida. Y tu vida pueda ser transformada y puedas gozarte juntamente con nosotros, el pueblo de Dios. Amén. Y tener esa salvación en tu vida. Qué importante entonces es la gracia de Dios. Y muchos de pronto se preguntarán, bueno, pero entonces eso de la gracia de Dios, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? El salmista también en una ocasión se pregunta en el Salmo 8, usted lo puede encontrar. Cuando él contempla la creación, contempla las maravillas de la creación, de las cosas creadas por Dios, entonces él dice que viendo los cielos, obra de la mano de Dios, entonces él se pregunta, ¿qué es el hombre? Dice, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria y de honra. Le pusiste señorear sobre toda la creación. Ovejas y bueyes y todo ello, todas las bestias del campo, los aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por el mar, todo lo puso debajo de la autoridad del hombre. Y él se preguntaba, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y es importante entender entonces qué somos para el Señor, ¿no? ¿Por qué esa gracia de Dios manifestada para con nosotros los hombres? Si bien Dios creó toda la creación con el poder de su palabra, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dijo, haya lumbreras, una para que resplandezca en el día y otra en la noche, la luna y el sol. Y se produzca la tierra animales según su especie, y el mar produzca también animales y peces que anden o que naden según su especie. Los frutos, los árboles, la tierra produzca árboles según su especie y su género. Y dio la palabra y creó los cielos, creó las estrellas, creó todo lo que existe. Pero con el hombre fue distinto. Al hombre no lo creó por medio de su palabra. No dijo, sea el hombre. Si él hubiera dicho así, así hubiera ocurrido. Pero él no lo hizo así. Él entonces se dedicó. Y dice la palabra de Dios que tomó barro y formó al hombre con sus manos. Lo diseñó, le dio forma. Amén. Y cuando ya lo formó y le dio esa forma, le dio ese acabado especial, entonces dice que sopló aliento de vida, hálito de vida, le dio espíritu. Amén. Y el hombre entonces fue un ser viviente. Amén. Le dio de su espíritu. Somos diferentes a la creación. Entonces somos especiales para Dios. Dios se dedicó con nosotros. Hizo al hombre para que entonces el hombre tuviera esa relación con Dios, para que lo reconociera. Pero entonces el hombre decidió mal. Decidió no tener en cuenta el principio de Dios y su palabra y desobedeció. Y entonces cayó en desobediencia. Dios le dio la capacidad al hombre para que decidiera tener relación con él. Amén. Pero el hombre decidió entonces, en su libre decisión, en su voluntad, decidió entonces romper esa relación. Entonces es cuando entra el pecado en el mundo. Y dice en Romanos capítulo 5 que por cuanto por un hombre entró el pecado en el mundo, así pasó
entró la muerte y pasó la muerte a todos los hombres. Y de ahí en adelante todos delante de Dios fuimos constituidos pecadores. Y fuimos destituidos de esa gloria de Dios. O sea que estábamos en una posición buena delante de Dios. Amén. El hombre entonces en esa posición era como la máxima creación de Dios sobre todas las cosas que Él había creado. Pero ahora dice la Biblia que fuimos vendidos al pecado. Ese es el término que utiliza la palabra de Dios para declarar la condición del hombre en desobediencia. Fuimos vendidos al pecado por la propia decisión del hombre. Amén. Entonces, por eso usted encuentra que el profeta Isaías dice que todos nosotros los hombres nos descarriamos, perdimos el rumbo, nos desorientamos y entonces cada cual tomó su propio camino y no tuvo en cuenta a Dios. Cada quien se apartó por su propio camino. Por eso entonces también el apóstol Pablo, hablando de esa condición, dice en Romanos capítulo 3, dice de la siguiente manera: porque no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos estábamos en esa condición, vendidos al pecado, esclavos del pecado, separados y destituidos de esa posición de gloria que Dios había dado a los hombres. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1, versículo 21 también describe la condición del hombre. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, el hombre conocía a Dios. Pero dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de aves, de imágenes, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad, responsabilidad 100% del hombre. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el hombre en esa condición, hermanos, todos nosotros, el hombre en esa condición, no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Delante de Dios no teníamos esperanza. Si bien humanamente muchas proyecciones llegan a la mente del hombre y aspira a tener buena posición, y es cierto que le alcanza una posición de honor delante de los mismos hombres, pero delante del Señor nuestra condición sin Dios es lamentable. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, ese era nuestro estado. Pero es entonces cuando Dios entonces toma la decisión, por cuanto mira hacia la humanidad y no haya quien haga algo por el hombre. Entonces dice el apóstol Pablo, refiriéndose a ese sentir de Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Aunque se refiere a Jesús, pero como Jesús es Dios, entonces se remite a su esencia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y dice, el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no le importó ser Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró a su posición de Dios y de ser santo, separado del pecado, limpio de toda inmundicia y sin tener necesidad
de bajarse a este mundo lleno de pecadores, hombres que lo habían rechazado, que lo habían despreciado, que habían tomado su propia decisión de seguir su propio camino, que decidieron no tener en cuenta a Dios, pero Él aún así, siendo Dios, no se aferró a esa condición de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo. Por eso no hay otro Dios, por eso no hay terceras personas ni segundas personas, porque dice la palabra de Dios que se despojó a sí mismo. A Él nadie lo mandó, nadie lo despojó. Él en su misericordia y en su gracia para con los hombres se humilló a sí mismo. Se despojó y se hizo uno como los demás hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Claro, Dios, dueño de todas las cosas, quien tiene señorío sobre todo lo que existe. Entonces ahora, en un mundo lleno de pecadores, amén, de maldicientes, gente deshonesta, amén, gente burladora, pero Él se humilló a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso. Por eso entonces el apóstol Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo, porque siendo Dios se humilló, se hizo hombre. Eso es un amor, eso es incomparable. Por eso el amor de los hombres no se puede comparar con el amor de Dios. Por eso no lo podemos igualar, porque es que Él era Dios. Él es Dios y se hizo como uno de nosotros para morir en la cruz. El que no tenía pecado, el que no conoció pecados, por nosotros se hizo pecado. Amén. Porque de tal manera nos amó. En razón de ser de su amor mostró su gracia. Amén. La razón de mostrar esa gracia para con los hombres es su amor para con el hombre. Le duele la condición del hombre lejos de Él, separados de Él, pues Él nos creó, nos formó y le dio aliento de vida, de su espíritu infundió en el hombre. ¿Cómo no le va a doler a Él la condición del hombre? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso tú tienes la oportunidad en esta noche de asirte de esa vida que solo Jesucristo sabe dar. Amén. Porque nuestra vida terrenal, bueno, está establecido que todos un día muramos. Él, dice la palabra, que conoce los límites de nuestra habitación aquí en la tierra. Pero Él entonces nos está dando y ofreciendo una vida eterna. Amén. Por eso Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén, gloria al Señor. Qué hermoso la gracia de Dios. Qué bueno es entender qué fue lo que Él hizo. Qué es lo que representa este evangelio para el que cree. Amén, gloria al Señor. Por eso entonces dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, mire, la gracia de Dios nos enseña que renunciando, 100% decisión de los hombres. ¿Quién renuncia? Los hombres que creen a esa gracia. Amén. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso esperamos los que hemos creído y hemos aceptado en esta gracia de Dios.
Un día nuestro Salvador entonces se presentará, nos llamará y seremos transformados. Este cuerpo corruptible de naturaleza pecaminosa, seremos revestidos de incorrupción. Aleluya, cuando suene esa voz del Señor y diga: pueblo mío, sube acá. Aleluya, entonces lo que hayamos creado, escucharemos esa voz del Señor y estaremos con Él por siempre. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso es la gracia de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Mira a tu alrededor. Todos los que estamos aquí, en un tiempo también éramos débiles, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. Eso éramos los que estamos aquí también, que hemos creído y que hoy nos gozamos en esta gracia. Vivíamos en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, nos aborrecíamos los unos a los otros. Habían disensiones, pleitos. Estábamos muertos en delitos y pecados, en nuestros delitos y pecados, en los cuales todos anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque están en esclavitud por el pecado. Amén. Por eso el hombre no se puede librar de esas cadenas. Por eso intenta con su propia fuerza salir de su condición. Y es como un círculo vicioso. Y entre más trata, más se hunde. Más se hunde. Pero solo cuando recibe la gracia de Dios es libertado de su condición. Aleluya. Entre los cuales todos nosotros también anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros éramos así. Esa era nuestra condición también. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y por esa gracia desplegada de Dios para con el hombre, por ese favor, por esa misericordia, por ese regalo. Amén. Aleluya, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó. Aleluya. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, nos restituyó de esa condición lamentable. Entonces nos pasó de ahí y nos devolvió esa posición perdida por causa de nuestra desobediencia y de nuestro pecado. Aleluya. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. No somos merecedores, pero aquí estamos hoy gozando de esa gracia de Dios, de ese favor de Dios. Amén. Y tú tienes la oportunidad hoy también de disfrutar de esa gracia de Dios para contigo. ¿Por qué no tomar la decisión en esta noche de acogerte a la gracia de Dios? Amén. ¿Por qué no dejar que Dios cambie tu vida y te transforme? Aleluya. ¿Por qué no dejar que Dios haga algo por ti? Tal vez has intentado muchas cosas en tu vida, muchos sentimientos y muchas situaciones,
Pero el día que tú tengas tu encuentro personal con el Señor, el día que decidas aceptar a Jesucristo, ojalá sea hoy, tu vida va a ser diferente. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Porque aún cuando nosotros éramos débiles a su tiempo, Jesucristo, Dios murió por los impíos. Y dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Pueda que fuera así. Pueda que fuera así. Que alguien osara morir por el bueno. Difícilmente sucede, pero puede ser que ocurra. Pero Dios no solamente murió por unos, Él murió por toda la raza humana. Él murió por todo el mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún estando en esa condición, Él murió. No le importó que tú no lo miraras, que tú lo rechazaras. Él se dio por amor. Aleluya. Porque te ama. Aleluya. Porque quiere cambiarte la vida. Porque quiere hacer algo por ti. Así que déjalo que Él haga en tu vida lo que tú necesitas. Aleluya. Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aleluya, qué gran oportunidad la que tenemos en esta noche de entrar en esta gracia del Señor Jesucristo, porque de tal manera nos amó. Aleluya. ¿Sabe que hay un relato muy impresionante, muy diciente? Usted lo puede leer, Isaías capítulo 53, y describe ese propósito de Dios para con el hombre, ese propósito redentor. Y en ese capítulo dice que Dios, como conoce todas las cosas y en su presciencia, conocimiento anticipado de las cosas, viendo el padecimiento y viendo el sufrimiento que iba a tener por hacer esta obra salvadora, dice que se gozó viendo el resultado de esa obra en la cruz. Y entonces es cuando dice, Él molido por nuestros pecados, amén, desfigurado, azotado, amén, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y nosotros los hombres como que escondimos de Él el rostro, herido Él y afligido, molido por nuestros pecados, por tu culpa, por la mía. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre sus hombros. Todo ese castigo de la justicia divina cayó sobre Jesucristo allá en la cruz. Pero por su justicia, entonces ahora nos ha dado la oportunidad a los que creen de ser declarados inocentes y sin culpa delante de Dios, por la gracia y la justicia de Dios. Aleluya. Qué gracia, hermanos. Qué favor el que Dios nos hizo. Tú podrías pensar, ¿serías capaz tú de resistir todo el peso de tu culpa? Como Jesucristo lo llevó. Ni siquiera abrió su boca. No dijo ni una palabra. No se lamentó por lo que Él estaba haciendo. No desistió de su propósito, sino que caminó derecho hasta culminarlo. Por eso cuando esas últimas palabras que dice consumado es, la obra es hecha, la salvación está hecha para los hombres. Aleluya. Él llevó nuestra paz. Aleluya. Gloria al Señor. Esta es la gracia de Dios. Yo le voy a invitar a estar en pie en esta hora. ¿Qué decisión vas a tomar en esta hora, querido amigo que estás aquí en esta noche? Jesucristo hizo todo por ti.
Amén. Ha desplegado en su gracia, su favor para con nosotros. Acéptalo en esta noche. Yo lo voy a invitar a alguien de los que están aquí que quiera recibir a Jesucristo en su corazón. Vea, nosotros somos testigos. Aquí, todos los que estamos aquí no hay ningún extraterrestre, todos somos humanos. Con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, así como usted. Pero hemos sido transformados y ahora somos llenos del poder del Espíritu Santo. Pero el día que nosotros entonces decidamos que no lo vamos a hacer porque no hay nada mejor que Jesucristo. Entonces, si alguien decide apartarse de este camino, será uno igualito como los otros que no tienen al Señor. Pero gracias a Dios hemos tomado la mejor decisión que hemos podido tomar en nuestra vida. Seguir y tener al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Es tu oportunidad en esta hora. Sé valiente y déjate ayudar por el Señor Jesucristo. ¿Quién quiere venir y vamos a orar por Él? Amén. ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo como Salvador en esta noche? Bueno, vamos a orar. Esta palabra la mandó el Señor Jesucristo y ella hará el bien para la cual Él la envió. Pero reflexiona. Mientras hay vida hay esperanza. Mañana puede ser tarde. Hoy es tu oportunidad. Porque nosotros, ¿por qué puede ser tarde? Porque nosotros estamos esperando ese llamado del Señor. Y esa venida del Señor está pronto. Y usted puede decir, no, pero llevan tantos años, tantos siglos diciendo que el Señor viene y no ha venido. Pero es que Él no retarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Y su paciencia hasta hoy todavía te está dando oportunidad para que lo aceptes. Aleluya. Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a su arrepentimiento. Aleluya. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Y si alguien quiere venir, le invitamos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial en esta hora, Señor Jesús. Oh Dios eterno, tu gracia